Shirley Cherres, la esporrista y modelo, empezó a aparecer en televisión a sus 17 años de edad, cuando las cámaras empezaron a acapararla por su escultural figura y belleza. En aquel entonces, Shirley Cherres se había convertido en una de las porristas estrellas del club Chalaco y de inmediato pasó a la fama. Hagamos memoria que por allá en el 2015, Shirley Cherres y Annely Arias se volvieron archienemigas declaradas entre insultos y fuertes discusiones. Ambas demostraron que no se pasaban ni con agua, ya que Shirley Cherres denunciaba públicamente al ex de Annely Arias Barahona. Claro que es serio, porque me están difamando. Por supuesto que es serio. Yo me dormí, Magali, yo me dormí, me levanté. Qué tranquilidad. Mira, Annely, es que si no puedes dejar el micro y si no puedes hablar, creo que mejor se van todos ustedes a una comisaría o se van a la fiscalía y se defienden ahí. Exactamente. Ella debería hacer eso es lo que deberías hacer. Ya, pero esto no es un callejón, pues. Esta es una denuncia por intento de violación. Pero además tú cálmate, Annely, cálmate, porque el que se tiene que defender básicamente es el acusado de violación. Porque aquí yo tengo los puños, yo tengo sus layos, yo tengo todo. El acusado soy yo, Magali. El acusado eres tú, pero la que te parece tu abogada es Annely. Yo soy cómplice y ladrona. Y cómo no recordar uno de los escándalos más sonados en nuestra farándula con el futbolista el Puma Carranza. Pregunta 6. ¿Secuestraste al Puma Carranza en tu departamento de Miraflores? No. Resulta que me llama justamente el mismo amigo que me presentó a Jefferson. ¿Puedo ir a tu casa un rato? Mira, estoy aquí en Miraflores. Yo ahí viví en Miraflores. Bueno, yo ok, ven, voy, abro y lo veo, oh por Dios, sorpresa, con... sí. Y yo le digo a mi amigo, ¿no? ¿Qué pasó, no? Pasen, ¿no? Obvio, sorprendida. Y lo único que sí, él tenía una cara realmente como que se sentía muy mal, muy mal. ¿Deprimido, triste? Triste. Muy triste, sí, muy triste. Y para refrescar la memoria, la polémica que causó hace un par de días cuando subió una foto a sus redes sociales alertando y preocupando a sus seguidores, con que más nos sorprenderá la exporrista para culminar este 2022. Bueno, hemos recordado un poquito la vida pública de Shirley Cherres. Acuérdense también que en algún momento ella denunció que se habían filtrado videos íntimos también de ella. También recordamos la ocasión cuando ella denunció a una expareja que había sido maltratada física, psicológicamente e incluso existió agresión sexual, que ella en el mes de julio también como que ya daba estos gritos de auxilio, que ella lo que sentía era rabia y frustración porque la sentencia que le habían dado a este agresor a ella no le parecía justa. Así es. Que hablen los especialistas, ¿no? Finalmente, si algo nos preocupa es cómo intentar ayudar desde este espacio a quienes puedan estar pasando por la misma situación. Está con nosotros hoy el especialista, el psiquiatra, el doctor Lazo, a quien le damos la bienvenida para hablar de este tema. Así es. El tema del día es: ¿Shirley Cherres quiso llamar la atención o realmente ella intentó suicidarse? Porque claro, en estos días muchos levantan el dedo acusador, no, seguro lo hace por llamar la atención, para que la gente otra vez, no sé, pues la busque en el OnlyFans para que haga esto y el otro. Sin embargo, no todas las situaciones son así, doctor. No, depende de la intensidad del conflicto. Una posibilidad podría efectivamente que ella haya querido llamar la atención, aunque viendo los videos tengo algunas dudas. Dentro del suicidio hay 3 niveles. El gesto suicida, cuando alguien dice voy a hacer esto. El intento de suicidio, cuando alguien ya trata de provocar algo, y el suicidio consumado, ¿no? Entonces parece ser que en este caso podría haber una ideación suicida en su cabeza, depende de la intensidad del conflicto. Ok, vamos a ponernos en ambas situaciones. Primero, el llamar la atención, y el segundo, si es que realmente quiso suicidarse. Primero, posible causa por la que ella quiso llamar la atención, quizás alguna dependencia emocional. Doctor, vamos a verlo en pantalla. Causa número 1, dependencia emocional.
¿Esto podría ser una causa para poder llamar la atención? Sí, efectivamente. Y aunque estamos en una sociedad que está cambiando, todavía muchas mujeres son dependientes de su pareja. Y entonces cuando hay un conflicto, una de las primeras cosas en las que piensan es, aquí termino con mi vida. O le dicen a él, ¿no? Y a veces no lo hacen. Me voy a matar, vas a ver, y va a caer sobre ti, sobre tus hijos. Pero ese es el chantaje emocional que hay muchas veces, que debería desaparecer, porque la mujer debería ser lo suficientemente fuerte como para manejar esa situación. Ahora, doctor, usted ha mencionado antes de ir a las causas 3 perfiles dentro de una misma figura, pero esto responde a un proceso que va mucho más atrás, porque de un momento a otro tú decides quitarte la vida, o es que entras en un proceso emocional en que vas encontrando mayores situaciones que hacen que tú pienses ya en el escenario fatídico. Las personas que probablemente lleguen a suicidarse tienen toda una historia. Lo han pensado una vez, 2 veces, lo programaron alguna vez, lo planificaron, hasta que llega un momento en que realmente lo llegan a hacer, ¿no? Ese es el suicidio consumado. Y vamos a seguir revisando las causas, si de otra cosa hablamos. Exacto, primero hablábamos de una dependencia emocional para que uno quiera llamar la atención y llegar a todo esto. El doctor efectivamente sí podría ser dependencia emocional. Otro también por impulso. No, a veces las personas no sabemos controlar nuestros impulsos y en 2 segundos podemos ocasionar una desgracia sin darnos cuenta. En los momentos de crisis, las personas impulsivas es donde pierden el control. Ahí, por ejemplo, no hay que le hablen, que le digan algo. Las personas impulsivas en los momentos de crisis pueden perder el control. Las personas estables, promedio estables, tienden a manejar mejor las situaciones de crisis. Pero en este caso, una segunda opción de lo que pasó con ella podría haber sido por un acto de impulsividad. Bueno, esa es la segunda causa, nos hemos adelantado un poquito. Vamos a la tercera, ¿qué les parece si la ponemos en imágenes? Que sería la falta de madurez, precisamente para afrontar estas situaciones. Vamos con la tercera. Causa número 3, falta de madurez. Ahí está, falta de madurez. Todos los seres humanos tenemos un cierto nivel de autocontrol, todos, y lo vamos elaborando a lo largo de nuestra vida. Pero algunas personas se han quedado en su etapa infantil, siguen siendo como niños que hacen su pataleta y que quisieran poder resolver una situación conflictiva con una amenaza de suicidio. Ahora, este tipo de personas, hemos dicho, nos ponemos en 2 situaciones. Llamar la atención, que es muy distinto que querer suicidarse. Así es. Uno es el gesto suicida. Yo digo en voz alta, me voy a suicidar, me tapo la nariz para asfixiarme, nadie se muere con la nariz tapada, ¿no es cierto? Entonces es el gesto, ¿no? Pero ya el acto ya implica usar un cuchillo, tomar algo, ¿no es cierto? Ya estamos caminando hacia otro lado. Perdóname, sí. ¿Cómo diferenciamos a una persona que solamente quiere llamar la atención con otra que realmente va a hacer algo? O sea, psiquiátricamente hay personalidades que llaman la atención. Por ejemplo, una personalidad histriónica, una personalidad infantil, una personalidad demostrativa. Mientras que la persona que ya va a consumar el suicidio tiene un cierto nivel de depresión. Hay 3 niveles de depresión: leve, moderada y severa. A partir de la moderada para adelante, la persona puede realmente intentar suicidarse. Sí, justo, Carla, te adelantaste algo que bien el doctor ha comentado, ¿no? Porque todas estas señales son previsibles dentro de lo que debería ser una red de contención, ¿no? Familiar, en algún momento pensar en ir a un especialista, que parece que esto no se ha hecho y se ha desbordado. Por eso vamos a la depresión como tal. Correcto. Y era el paso antes de poder llegar a este escenario fatal. Vamos a ver. Causa número 1, depresión. Ya estamos entrando al tema de aquellas personas que ya van más allá de llamar la atención, que esto es ya intentar suicidarse, ya hacerse daño a tal extremo que podemos llegar al punto de quitarnos la vida. Así es. En el primer nivel tendríamos que decir que la persona depresiva está triste, está acongojada, actualmente usan una palabra, está bajoneada, no tiene motivación para hacer mayores cosas. Así empieza su nivel depresivo leve. Siempre es así porque casos recientes, peruanos, incluso una Miss, recordemos, también en Estados Unidos, acabó con su vida y demás, pero tendemos a estereotipar la enfermedad porque necesariamente una persona se tiene que ver triste, no tiene ganas de bañarse, de comer, de salir, no interactúa, no tiene amigos, o puede ser también una persona exitosa que no se llena con nada de lo que encuentra en su entorno. Algunos disimulan bien los síntomas, algunas personas disimulan bien los síntomas, pero algunos exitosos, como has propuesto, en el fondo están depresivos.
O sea, hay gente que tiene mucho éxito y en el fondo no tienen cariño de nadie, no tienen familia, no tienen, entonces en el fondo pueden aparentar, ser buenos artistas. Y justamente hablando de la depresión, doctor, acá viene una pregunta. Hace un momento lo mencionaba Claudia, que efectivamente el entorno, cuando uno tiene familia, amigos, a veces podrías percatarte de ciertas actitudes. Pero ¿qué hacemos en el caso de personas que viven sola, que de repente no tienen mucha comunicación, que se dedican, no sé, a trabajar, llegan a su casa y no existe esta contención? No existe alguien que se acerque y le diga, oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Cómo identificar a este tipo de personas? Bueno, respondiendo en primera instancia, de hecho los solteros tienen más casos de suicidio que los casados, aunque parecería que mucha gente pensaría que es a la inversa. Los viudos tienden a suicidarse más que las personas que están acompañadas. Es cierto, la soledad es un factor, pero además la personalidad, porque cualquier persona cuando tiene un momento difícil lo supera. Eso se llama resiliencia. El que no tiene esa capacidad para superar empieza pues a pensar en las cosas negativas. Incluso hay que decirles que el suicidio no es la solución a un problema. Cuando alguien tiene un problema económico, lo que tiene que hacer es conseguir dinero o trabajar, eso es no suicidarse. Doctor, ¿usted cree que quizás a muchas personas no hemos trabajado en nosotros, porque considero que uno tiene que empezar por uno mismo, a la autocompasión? A veces somos personas muy críticas de nosotros mismos y sentimos culpa por situaciones que han pasado. De repente no logramos algo y uno mismo se flagela, y ¿por qué yo? Porque si yo me hubiera dado cuenta, porque si yo esto, y no nos damos cuenta que nos vamos autodestruyendo. Esos hipercríticos contra sí mismos, esos autocompasivos contra sí mismos, en realidad no han entendido todavía que en la vida lo que hay que hacer es siempre ir para arriba. La autoestima tiene que ir para arriba, saber, preguntarle un día a tu espejo, ¿cuánto vales? ¿Cuánto vale tu vida? Y que tu espejo te responda que vale mucho y que hay muchas cosas por hacer en la vida. Y hay otra cosa, ¿verdad? Que la vamos a seguir hablando, porque lo primero es salir al frente y decir tengo un problema, tengo que buscar ayuda y tengo que visibilizar el problema que tengo, como bien dice Carla, con las personas que están a mi alrededor. Si bien yo no doy señales, ¿no? Porque tengo un buen trabajo, porque tengo familia, porque en realidad tendría todos los elementos para que todo camine bien, sí tengo un problema interno y no lo he hablado. De eso vamos a seguir hablando y vamos a ver la segunda causa. No encontrar solución a un problema y decidir finalmente quitarse la vida. Vamos a ver. Causa número 2. No encuentras solución a un problema. En el extremo de, ¿no? Pero vayamos siempre al paso inicial. ¿Por qué el extremo y no en el camino? Ir buscando ayuda, diciendo tengo un problema y aceptándolo y ver de qué manera salgo. Ahora, un poco con filosofía, ningún problema deja de tener solución. Todos los problemas tienen solución en algún momento, más allá, más adelante, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo en la medicina, antes no se podía tratar la tuberculosis hasta que encontraron una medicina que se llama estreptomicina y ya los tuberculosos disminuyeron, por ejemplo, ¿no? Antes era un problema que nadie lo resolvía. El mismo SIDA en la medicina, ahora hay tratamiento, hay situaciones para poder superar enfermedades tan fuertes como esa. ¿Qué cosa en la vida no se puede superar? Todo. Yo siempre he dicho que lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. Y es parte de la motivación que uno tiene que tener. Hay días buenos, hay días malos, hay días que uno dice, ¿y ahora qué va a pasar? Sin embargo, yo siempre he dicho también que todo tiene un porqué y un para qué. Y aunque a veces creamos que no exista salida en este túnel, al final siempre vamos a encontrar una luz. Suena triado, pero las personas que han pasado problemas o situaciones fuertes, que han logrado salir adelante, pues es la filosofía de la vida. Carla, y para filosofar un poco más, no debe ser tan malo morir. Yo siempre digo un poco en broma, no debe ser tan malo morir porque de todos los que se han ido, ninguno ha regresado. Si fuera muy malo allá, entre broma digo yo, algunos se hubieran regresado. Pero ya sin bromas, la muerte es algo que preocupa a las personas. Los que están con depresión no lo ven tan trágico como lo vemos las personas que no tenemos depresión. Totalmente, ¿no? La muerte puede paralizar, pero no a una persona que está en esta condición. Y doctor, ¿estigmatizamos al especialista? No, que voy a ir yo al psiquiatra. ¿Por qué voy a ir al psicólogo? No es para mí, ¿no? Esa es una alternativa lejana. Todavía estamos en una sociedad que estigmatiza la salud mental y estamos trabajando hace muchos años, creo yo, todos los especialistas por cambiar este concepto. La salud mental es el bienestar físico, psicológico y social de las personas. Yo tengo una pregunta, doctor, que considero que es muy importante. ¿Por qué siempre los seres humanos tendemos a minimizar las situaciones? ¿Por qué siempre alguien está pasando un problema
y siempre, no, pero ya ahorita va a pasar, ahorita tú tranquilo porque mañana es otro día y tú sonríe que todo va a cambiar. ¿Por qué siempre minimizamos hasta que no vemos que sucede algo grave? Eso me lo va a responder en breves momentos porque Adriana tiene algo importante que decirnos. Así es. Hablando de salud mental, ¿por qué, doctor Lazo, quedó una pregunta antes de ir con nuestra compañera? ¿Por qué tendemos a minimizar ciertas situaciones? ¿Por qué siempre el ser humano tiene que esperar a llegar a un punto extremo para decir, uy, sí, estaba mal? Ok, porque hay mecanismos de defensa en nuestra vida. Antes que sufrir o antes que agobiarnos, la mente busca la manera de explicar. Uno de esos mecanismos es minimizar el problema. Otro mecanismo es justificar. A veces hacemos algo y sabemos que no está bien hecho y sin embargo nos justificamos. Un tercer mecanismo es no querer ver la solución del problema. Existe una solución, pero no se puede resolver, lloran, gimen, y sin embargo sí tiene solución. Minimizar, justificar, no querer ver solución, son algunos de los mecanismos de defensa que tiene nuestro cerebro, nuestra mente. Vamos a seguir revisando, tenemos la tercera causa lista ya, vamos con eso. Causa número 3. Problemas mentales. En este caso, doctor, cuando una persona tiene problemas mentales, es mucho más fácil darnos cuenta, ¿no? Correcto. Porque estos problemas no es que nacen de la noche a la mañana, son problemas que se vienen arrastrando desde prácticamente nacimiento. Ahora, tienes diagnóstico y tienes un tratamiento, pero ¿qué Mira. pasa en el camino con ese tratamiento? Cuando generalmente no lo cumplen, muchos pacientes no lo cumplen. ¿Y qué casos, por ejemplo, en psiquiatría vemos que llegan a la depresión? Los que consumen drogas, los que consumen alcohol, los que tienen cuadros mentales como la psicosis, por ejemplo, ¿no? En esos casos, ellos pueden ir llegando progresivamente a una depresión, además de su problema, ¿no? y pueden intentar suicidarse. Esquizofrenia le llamamos a las personas que tienen algún trastorno mental difícil, digamos, de manejar. Ahora, usted cuando vino en alguna oportunidad, y es cierto, lamentablemente nuestro país no está preparado para este tipo de situaciones, sobre todo que tengan que ver con la salud mental. Como usted mismo lo mencionó en su momento, no existen suficientes profesionales para atender tanta deficiencia que existe en nuestro país. Entonces, solución, obviamente, si no nos la da un gobierno, tendremos que buscarla nosotros. Okay. Para Y es usted, cara, para usted. Okay. ¿Cuál sería Ah, una solución o una luz de esperanza para aquellas personas que están pasando situaciones complicadas o que de repente necesitan ese empujoncito para aceptar lo que está pasando en su vida y buscar ayuda? una luz de esperanza y decirles a las personas que necesitan ayuda, que busquen ayuda porque siempre hay probabilidad de ayudarlo. Yo te cuento que trabajo en Facultad de Medicina y a los médicos jóvenes les digo que ellos tienen que asumir también no solamente la parte física de la medicina, sino la parte de la salud mental, la parte que la gente necesita. Pero creo que también hay dos instituciones que tienen que ayudar en esto. Uno son los maestros en los colegios y otros son los medios de comunicación en un programa como este, como el que estamos esta mañana, hablando de un tema que es importante para la sociedad. Ahora, doctor, si en algo nos hemos puesto de acuerdo los tres es que se necesita una política sostenible, clara, respecto de la salud mental, con vocación, mayores profesionales, infraestructura y demás, pero yo sí quisiera que sea claro con algo, ¿no? Porque el Estado se quiere hacer presente a través del 113, que es la línea de ayuda. ¿Cuántos casos realmente llegan al 113 que reciban diagnóstico, tratamiento y que finalmente vayan incluso hasta un centro psiquiátrico? Okay. Eso nos responde después del corte. Pausa. Usted no se mueva. 10:30 de la mañana. Bien, estamos en vivo por De Mañana tocando un tema súper importante. Y si algo comentábamos aquí, Carla, es cuán caro es ir al especialista. Exacto. ¿Cuántas personas no tienen la oportunidad de hacerlo porque el recurso económico es el principal límite? Y yo le preguntaba al doctor antes de ir a pausa si los esfuerzos estatales que se están haciendo son suficientes. ¿Cuántas personas a través de esta línea de ayuda de la 113 llegan a ser diagnosticadas, a recibir tratamiento? Doctor. Yo te respondo que son insuficientes, que no llegan. Primero por la cantidad y la dimensión de personas. Y segundo porque muchas personas refieren que la ayuda, la calidad que se ofrece no siempre es buena, no siempre lo esperado, con algunas excepciones. Mira, seguramente. yo les voy a contar algo. No solamente llamando a la línea 113, cuando hay personas que pasan por estos procesos judiciales de maltrato psicológico, físico, son derivados a los centros especializados donde se les da la cita gratuitamente. Pero claro, por la demanda hablamos de personas que solamente pueden ir una vez al mes
a tratarse psicológicamente o con el psiquiatra y hablamos de espacios de 20 minutos a media hora, que eso no es suficiente para una persona que realmente está atravesando por este tipo de procesos. O sea, imagínense, si una persona normal que puede pagar un tratamiento podría tardar 1, 2, 3, 4, 5 años en mejorar, imagínense este tipo de personas. Y es más, te cortan mucho porque al año de tratamiento, cuando ha sido enviado por un tema judicial, ya el tratamiento al año termina. Sí, pues. Tiene un límite. Sí. Exacto. Y no se ha hecho casi nada. Exacto, porque el tiempo y obviamente el tema del servicio y la demanda pues hace que no alcance para todos como realmente tendría que ser. Cuando en otros países, por ejemplo, sí, el tema de la salud mental como en Francia es lo primordial. Prioritario. Es que se ha tomado conciencia de eso. Doctor, y tomando lo que dice Carla, supongamos que una persona lleva este año de tratamiento, desiste, pero se queda medicándose y sigue medicándose y sigue medicándose, eso puede desencadenar en una situación peor. Es que la medicación no lo es todo. Okay. Es una parte, incluso creo que es un porcentaje menos del 50%. Más es la capacidad de la persona para superar los problemas de la vida, lo que se llama resiliencia. Y ese tema de medicarse también es una bomba de tiempo, porque lo único que hacen es disfrazar el problema hasta que el día que el medicamento no lo consumas, termina en desgracia. Y automedicarse es peor todavía. Es peor todavía. Claro. Tenemos un video precisamente que data de la última vez en que Shirley Cherres se presentó en televisión. ¿Dónde fue? Vamos a ver. La última vez que vimos en la pantalla chica la polémica Shirley Cherres fue junto a Carlos Galdós. Somos 4. Son 4. Y tres están casadísimas, sí, y tú no. Bueno, uno no tiene que necesariamente casarse o no. Es que mi felicidad, la verdad, está en la soltería. Está en como yo me siento. Claro. Para mí la persona es un complemento, ¿entiendes? Donde nos contó que actualmente se encontraba solterita y sin compromiso. Tú la pasas mejor sola y la compañía, por momentos, digamos. Claro, tuve dos compromisos. Yo Estuve sé. A punto de casarme y todo, pero Yo ambos sé. me sacaron la vuelta. No, de eso hablamos más adelante, por eso quiero entrar ahí. Ya. Pero me decías, ya, entonces tú me aconsejas que no me case. No, ¿para qué te vas a casar? También recordó el exorbitante monto de su vestido de novia que compró para contraer matrimonio con uno de sus ex. Pero finalmente, un ampay terminó separándolos. Terminar un vínculo, una relación sentimental 10 días antes de casarte. Sí. Porque, ¿qué? ¿Por infidelidad? Sí. ¿En serio? Con mi vestido blanco hermoso, No, y- que me costó $7,000. $7,000 te gastaste en un vestido. Justo hoy hablábamos con Marita de eso, que hay que ser bien loco para gastarse esas cantidades de plata. Pero es que uno sueña casarse y crees que va a ser para toda la vida y crees que es la persona ideal. Yo estaba muy enamorada. Directa, fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, así es como conocemos a la tan polémica Shirley Cherres. Qué distinta la entrevista que dio Shirley Cherres en el programa de Carlos Galdós, a diferencia de una entrevista que dio en el mes de julio, donde ella sí se le notaba muy afectada. Ahora como que ya pasó el tiempo, aparentemente se le ve más tranquila, de mejor ánimo, a como estaba en el mes de julio de este año, donde ella manifestaba su frustración porque la sentencia que le habían dado a su agresor no era una sentencia justa para ella, y contaba un poco de todo el sufrimiento que pasó, ¿no? Con esta relación donde recibió maltratos. Entonces ahí fue asumiendo una depresión que caminaba entre leve y moderada, que son los dos primeros niveles de la depresión, ¿no? Con la depresión severa ya hablamos del suicidio verdadero. Y entonces, viendo estas imágenes, ¿no? Porque hemos hablado un poco de cómo se disfraza esta enfermedad. ¿Qué ve usted, doctor, En en la este última último entrevista video? que acaban de pasar, como que ya se ha restablecido, como ya es capaz de comunicar, ya es capaz de socializar, incluso probablemente ya sería en una terapia capaz de hablar de su problema. Pero entonces, después de lo sucedido en estos días, lo que veíamos ahí era simplemente apariencia. Es una apariencia, o estuvo recibiendo tratamiento y no sabemos, ha estado medicándose también, porque eso le ayuda a cambiar de todas maneras. Si no fuera así, es apariencia. Para usted, lo que pasó con Shirley ha sido para llamar la atención, un grito de auxilio, el decirle a su familia, a sus amigos, por favor ayúdenme, o realmente ella sí en cualquier momento podría sorprendernos con una desgracia. Por las características de su personalidad y por la historia de su vida, creo que lo primero, quiso llamar la atención, quiso creer que de esa manera se resolvía el problema y que todos aquellos que estaban cerca de ella la ayudaran de alguna manera. Y en un caso así,
Si tenemos en familia, en casa o cercano a alguien con estas características que creemos que está tratando de llamar la atención, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, yo en principio tendría que decir que hay que buscar ayuda, pero una segunda cosa es hay una especie de terapia racional donde uno tiene que ponerse en la realidad y ubicarse y no salirse de esa realidad porque es sumamente dañino. Ahora, doctor, para quienes en ese momento nos están viendo y se han identificado con algunas de las causas, sobre todo que hoy hemos analizado, ¿cuál sería el mensaje? ¿Dónde recurrir? ¿Y cómo es que también nuestra red de contención, amigos, familia, puede aportar a eso si no nos animamos a dar este primer paso? Buscar ayuda es la primera recomendación y segundo, en la medida de lo posible, fortalecer cosas con la familia, con la pareja, con los hijos. Ya después, con todo lo que hemos hablado antes sobre la dificultad de recibir una buena atención, ya es otra cosa. Y ahora, una palabra que usted mencionó hace un rato, hablar de la autoestima. Las personas que nos están viendo, señor, señora, la autoestima. Qué importante es fortalecer el autoestima en nosotros mismos, ser personas que no seamos autocompasivos, no seamos tan duros con nosotros mismos, errores cometemos. Como dice, solamente lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. ¿Cómo poder trabajar el autoestima en nosotros? Para la autoestima hay dos cosas importantes. Lo que tú te dices en tu cabeza, o sea, tu diálogo interno. Tú vales, tú tienes futuro, tus hijos te necesitan, ¿no es cierto? Eres capaz de hacer esto. Y hay un diálogo externo de la gente que te rodea. La gente que te rodea te tiene que decir, te quiero, te estimo, te valoro. Porque si la gente que te rodea no te dice cosas buenas, tampoco tu autoestima funciona bien. Ahora, doctor, nosotros siempre en el noticiero decimos, ¿no? Esta es una pandemia también, el hecho de no tratar, diagnosticar y ponerle la importancia que requiere el tema de la salud mental desde su lado profesional. ¿Cómo invocaría a que más profesionales se sumen en una cruzada y no valga la redundancia, cruzarnos de brazo con un Estado que parece no reaccionar? Como dije hace un momento, no solo somos los psiquiatras, creo que también son el resto de los médicos cuando tienen pacientes. Creo que son los maestros en la escuela, en cada cosa que le digan a los niños. Hemos visto el bullying últimamente y es otro problema de salud mental. Son los padres en la casa. Cuando me traen un niño a consulta, yo sé que el problema no es el niño, muchas veces son los padres. Y por último, los medios de comunicación como ustedes, no lo menos importante. Y aquí estaremos. Gracias. Así es, qué importante, ya saben, atentos. Hoy, dos palabras importantes. El autoestima y la empatía, que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para ponernos 2 segundos, 2 minutos en los zapatos de otra persona y poder entender un poquito por la situación que ellos están atravesando y apoyarlos. Muchísimas gracias, doctor Jorge Lazo. Gracias. Él es psiquiatra. ¿Dónde podemos ubicarlo, doctor? A ver, dejo un teléfono 981-537-939. Aparece en pantalla también cualquier consulta con el doctor Lazo. Gracias, Claudia, por haber estado con nosotros. A ustedes con este tema tan importante. Felicitarlos. Hay que seguir hablando de esto en todos los espacios. Así es. Así es. Mañana desde las 5:30 de la mañana junto a Pamela Costa los esperamos con lo mejor de la información aquí. Así que tenemos una cita, chicos. Gracias. Así es. Y nosotros continuamos con